Somos un campus que está fuera de la Ciudad de México, pero somos el segundo campus más grande de la UNAM en todo México. Entonces estamos muy contentos de tenerlos aquí. Este es nuestro primer evento de puertas abiertas, entonces les damos la más cordial bienvenida y me da mucho gusto recibirlos. Yo me llamo Carla Oyuki y trabajo en el laboratorio de nanotoxicología o el Nanotox Lab. Y hoy les vengo a platicar acerca de si es peligrosa la nanotecnología. Y es que seguramente nosotros ya escuchamos algo de nanotecnología o de nanociencias, ¿no? Bueno, este es un poco de la historia, pero esta diapositiva es un poco vieja. Hace poco menos de un año me cambié para acá. Yo vivía en el norte del país, en otro campus de la UNAM también, en donde también se hacen nanomateriales, es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Pero nos cambiamos a Querétaro y ahora, pues, esta es mi casa, ¿no? El CEFATA. Y bueno, ustedes pueden venir también, si les interesan las cuestiones de física, de materiales, de matemáticas, química también de materiales y por supuesto biología, que es de lo que les voy a hablar hoy, pues entonces pueden visitarnos en otro momento. Entonces, bueno, la nanotecnología seguramente la han escuchado o la escucharon un montón en la pandemia, ¿no? Con la cuestión de los virus. Y resulta ser que justo los virus son nano o tienen un tamaño nanométrico. Pero yo antes de empezar a hablarles de todo esto, les quiero hablar acerca de qué es la nanotecnología. Yo no sé si ustedes hayan visto los Avengers, ¿no? A mí me encantan esas películas. Pero en los Avengers empezaron a hablar de nanotecnología. ¿Ya la vieron? Ya la vieron, ok. Entonces ya no voy a hacer ningún spoiler, ¿verdad? Porque ya todos la vieron. Entonces, el traje del Doctor Octopus, ¿se acuerdan que lo controlaba Spider-Man a través de nanotecnología, verdad? Y el traje de Iron Man también. Entonces, esas son las primeras aproximaciones que tenemos de la nanotecnología, pero no quiere decir que sean correctas. O sea, está bien conocerlas y que nos interese el término, pero no quiere decir que forzosamente lo que se proyecta en el cine sea todo verdad. Entonces, sí está bien, pero en esas películas siempre, así es un siempre, se presenta la nanotecnología como que va a controlar al mundo, ¿no? Y que nos van a cambiar el ADN y shalala, y pues eso es mentira, en realidad. Porque los nanomateriales y la nanotecnología están surgiendo porque son buenos para la industria y para la tecnología y también para la medicina. Y eso es lo que les voy a platicar el día de hoy, para que se vayan un poco con ese contexto de que los nanomateriales no son malos. ¿Por qué? Pues esta cosa que está aquí girando es una representación de lo que sería nuestro material genético o el ADN, que está en todas nuestras células. El ADN es de tamaño nanométrico, ahorita les digo cuál es ese tamaño, pero en realidad sería un nanomaterial o una nanotecnología que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces es ilógico espantarnos por algo que está dentro de nuestro cuerpo y que además controla todas nuestras funciones. Entonces, el ADN es un nanomaterial y por eso no tendríamos que tener miedo a los nanomateriales, empezando porque los tenemos dentro de nuestro cuerpo. Otros ejemplos bien padres de los nanomateriales son estos que están aquí, que parecen como clavos, que es esta cama como de agujas. Estos clavos o nanopilares son estructuras de tamaño nanométrico que están en las alas de las libélulas. Y esto que ustedes ven aquí, grande, es una bacteria. Esos nanopilares los utilizan las libélulas para que no se depositen en sus alas bacterias y entonces no las contaminen y no les causen enfermedades. Es un antibacteriano. Otro ejemplo de aquí que no se alcanza muy bien a ver, pero estas son patas de unos animales, unos reptiles que se llaman geckos. Y esos geckos tienen estas nanoestructuras en sus alas que lo que hacen es que son muy adhesivas y entonces se pueden pegar al vidrio o a cualquier superficie aparentemente muy lisa. Esto fue inspiración de, no sé si ustedes la vieron, pero es la película esta de Misión Imposible, cuando el Tom Cruise va escalando este rascacielos. Pues ya hay tecnología basada en eso, o sea, existe actualmente eso que presentaban en las películas y todo está hecho a base de nanoestructuras. Otro ejemplo son, fíjense, estas mariposas, es la misma mariposa, pero vean las alas, aquí están transparentes o translúcidas. Y eso es porque estas alas tienen estas estructuras nanométricas que cuando le incide la luz y la mariposa acomoda sus alas de una forma diferente,
pueden ser translúcidas y le ayuda a camuflajearse y a evitar ser comida por depredadores y entonces se vuelve transparente. Y, por ejemplo, pues los virus, ¿no? Este de aquí es un bacteriófago, es la caricatura de un virus que es nanométrico en su tamaño y que infecta bacterias. Y nosotros los utilizamos porque esos bacteriófagos controlan las bacterias que tenemos en nuestro intestino y también las bacterias que están en el medio ambiente. Entonces son virus que son buenos y benéficos para nosotros. Y por supuesto los virus que son patogénicos, ¿no? Como el coronavirus, que ya lo escuchamos muchísimo anteriormente. Todo esto está en la naturaleza y se les conoce como nanomateriales biológicos, porque están allí y existen desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, lo que les presento también es, ¿por qué no le podemos tener miedo a los nanomateriales? Pues porque estas son unas caricaturas de los glóbulos rojos o los eritrocitos que están en nuestra sangre. Adentro de esas células existe una proteína que se llama hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y la hemoglobina es de tamaño nanométrico, es un nanomaterial biológico, una proteína que tiene un tamaño muy, muy pequeñito. Otro ejemplo es el azúcar de mesa. El azúcar de mesa está compuesto por una molécula de glucosa unida a una fructosa. Juntos forman lo que se conoce como sacarosa o azúcar de mesa. Pues estas moléculas tienen un tamaño nanométrico y sin embargo no las consumimos, es un nanomaterial también. Entonces, no deberíamos de tener miedo a los nanomateriales porque existen desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde hace mucho más que se les conociera ya como nanomateriales. Esto es muy importante de saber, ¿no? De que ustedes pierdan ese miedo. Pero, ¿qué es la nanotecnología? ¿Qué es nano? ¿Y para qué sirve todo esto, no? Pues nano es la palabra nano quiere decir enano o muy, muy, muy pequeñito. Y entonces esto me gusta mucho hacer esta alusión porque la escala es una escala en donde es 1 por 10 a la menos 9 metros. Esto no nos lo podemos imaginar, pero sí nos podemos imaginar si yo les digo que tomen uno de sus cabellos, ¿no? Bueno, a lo mejor los que tienen el pelo un poquito más largo, pero uno de sus cabellos, así, y ahora pártanlo a lo largo en 1.000.000 de veces. Pues no se puede. No se puede. No lo podemos hacer ni con un cuchillo. Y es una de esas millonésimas partes, eso es un nanómetro. No se alcanza a ver con el ojo humano. Es más, no se alcanza a ver ni con un microscopio óptico. Se necesitan microscopios muy especializados que en lugar de utilizar luz, utilizan electrones. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Utilizar instrumentos como los que tenemos en este centro para analizar los nanomateriales, ¿no? Entonces, los nanomateriales son muy, muy, muy pequeñitos. También, por ejemplo, si nosotros escribimos algo y una de esa línea la dividimos en 1.000.000 de veces, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí les puse algunas fotos, igual no se ve muy bien, pero quiero que los vean a los nanomateriales. Pueden adquirir formas muy bonitas, como de flores, o sea, son formas artificiales, pero pueden estar hechos básicamente de cualquier cosa. Sobre todo se utilizan nanomateriales de origen metálico, por ejemplo, del oro, de la plata, del cobre, zinc, del titanio. También se utilizan nanomateriales biológicos, hechos de proteínas que existen en nuestro cuerpo. Entonces, esta ciencia, la nanotecnología, se encarga entonces de estudiar todos estos nanomateriales o los materiales en la escala nanométrica y utilizarlos a nuestro favor para generar bienes y servicios, o sea, para hacer y aplicarlos en tecnología. Entonces, ¿en qué escala estamos? Bueno, nosotros estamos aquí y, por ejemplo, este es un cabello, una célula de la sangre y después sigue una bacteria. Luego un virus, luego una proteína como la proteína hemoglobina que está en la sangre y luego sigue una molécula de azúcar y luego un átomo. Bueno, pues nosotros estamos en esta escala. Entre una molécula de azúcar y un virus es lo que nosotros podemos estudiar. Es una escala muy pequeña que no se puede ver con ningún instrumento más que con instrumentos sofisticados como los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión. Entonces, ¿dónde están? O sea, ¿dónde los podemos encontrar a los nanomateriales? Los podemos encontrar en 3 lados. Primero, los naturales, ya les dije. Están en todos lados en la naturaleza. ¿Dónde?
Me van a decir ustedes, sí, pero ¿dónde están? Bueno, si se quema un bosque o si se quema un campo, existen grandes temperaturas y presión que generan nanotubos de carbono. Esos nanotubos sirven para volver a fertilizar la tierra. Entonces, en los incendios forestales se generan nanomateriales biológicos o naturales. También, por ejemplo, cuando hay una erupción de un volcán o en el mar, cuando se erosionan las piedras o las rocas, se forman nanomateriales. Esos son naturales, existen en la naturaleza y aparentemente no ocasionan ningún daño. Existen otros que son los nanomateriales incidentales. Esos materiales incidentales están hechos accidentalmente cuando el hombre hace procesos industriales, por ejemplo, en la fabricación de muchísimas o en la combustión de la gasolina, del petróleo, son contaminantes. No sé si han escuchado, ahora está muy de moda, la palabra micro y nanoplásticos. ¿La han oído? ¿Han oído que hay plásticos ya de contaminantes, no? Bueno, en el mar existen muchísimas botellas de plástico, de hecho, tan grandes como las islas, inclusive tan grandes como un país. Entonces, hay muchos contaminantes de plástico, pero también la moda rápida, la ropa hecha de poliéster, cada que la lavamos, desecha plástico. ¿Por qué? Porque el poliéster es un plástico, las fibras sintéticas. Y esos plásticos, cuando entran en contacto con el mar, la luz, el calor y la sal y el oleaje hace que se generen esferas o partículas muy, muy, muy pequeñas de plástico. Esas se llaman nanopartículas de plástico. Son contaminantes porque están en el agua y porque los peces se las comen. Y entonces los peces se contaminan de eso y nosotros al comer los peces también. Pero no solo los peces tienen nanoplásticos, también la sal de mar. Y entonces por eso es tan importante los nanomateriales incidentales, porque son contaminantes. Pero existen otros que son los nanomateriales sintéticos. Esos nanomateriales sintéticos son aquellos que, como aquí, fabricamos en los laboratorios y en las empresas y en las industrias. Y nos sirven porque tienen diferentes aplicaciones. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde los podemos encontrar? Aquí les puse una caricatura porque básicamente están en muchísimos lados que a veces ni siquiera nosotros los conocemos. Están, por ejemplo, en el asfalto, en el acero, están en algunos automóviles, en algunos marcos de las bicicletas, están en las pantallas de las computadoras y los celulares, inclusive están hasta en los alimentos. Y eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero ¿por qué se utilizan? Bueno, porque los nanomateriales o los materiales en la escala nanométrica tan chiquitita, por ejemplo, tienen actividades que en estos materiales que nosotros le conocemos de bulto, por ejemplo, estas monedas de oro o estas cosas de plata, pues son hechos de elementos, de elemento oro y del elemento plata, pero los alcanzamos a ver, son macroscópicos o materiales de bulto. Cuando estos mismos átomos de oro o de plata se hacen muy pequeñitos y se arreglan o se acomodan en la escala nanométrica, tienen en su superficie muchas actividades químicas. Se le dice que son altamente reactivos. Y esos nanomateriales que son altamente reactivos tienen actividades químicas, físicas y biológicas que estos materiales de bulto no. Por ejemplo, ¿cuál? Pues son antibacterianos. Las nanopartículas de plata, que están hechas de plata, en la escala nanométrica, pueden combatir bacterias, virus y hongos. Pero nosotros no podemos aventar un anillo en una herida de un paciente, un anillo de plata o de oro. No le va a hacer nada. En el tamaño nanométrico sí. Y es por eso que estas actividades físicas, químicas y biológicas han sido utilizadas en muchas industrias. Pero actualmente los nanomateriales están utilizándose muchísimo en la industria cosmética, en la industria de los alimentos y más de forma reciente en la industria biomédica. Y por eso adquieren tanta importancia cada día, porque vamos a estar en contacto más frecuentemente con ellos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué no es nano? Yo me lo he encontrado y mis amigos me hacen mucha burla, porque a veces he visto esto, ¿no? Cobertor de nanotecnología. O este micrófono que es nano. En realidad la palabra nano ya se está usando muchísimo y es parte de la mercadotecnia, pero tenemos que saber identificar cuando un producto comercial
tiene nanotecnología. Y muchas veces viene rotulado en sus ingredientes y otras veces no. Evidentemente, este cobertor, cuando le tomé foto, costaba 99 pesos. Y dudo mucho que tuviera nanotecnología porque la nanotecnología es algo bastante caro y además tiene una función. Aquí no decía para qué era aplicado, entonces lo más seguro es que no tuviera. Pero quiero platicarles dónde los podemos encontrar. Bueno, por ejemplo, los nanotubos de carbono y el grafeno se utilizan en las pantallas LED para hacerlas más flexibles, más transparentes y más duraderas. Pero, por ejemplo, en la industria automotriz, en Alemania ya existen estos productos que se les ponen como recubiertas a los automóviles y evitan que se rayen y que se ensucien. Pero de forma más cercana, esta marca de carros de la General Motors, que son los Hummer, tienen en su cajuela de plástico nanomateriales, es decir, tienen nanotubos de carbono y grafeno mezclados con el plástico para hacerlo más resistente. Entonces ya se aplican en los carros y es muy seguro que los vayamos a encontrar cada vez más. Bueno, otra es en la industria textil. Estas son una fotografía tomada con un microscopio electrónico un microscopio de transmisión, y es un microscopio especial para poder identificar, y estas partículas o estas esferas están hechas de plata. Entonces, estas nanopartículas de plata ya se utilizan muchísimo en calcetas para diabéticos porque evitan que los pies de los diabéticos se puedan infectar, o también para combatir el pie de atleta. También se utilizan como recubrimientos de algunas ropas de doctores o de médicos para evitar eso también, que se peguen las bacterias. Y de forma reciente se utilizó muchísimo en los cubrebocas para evitar, o más bien para promover, que cada que se respirara y pasara el aire a través de ese cubrebocas, el contacto del aire con las nanopartículas pudiera tener un efecto antiviral, es decir, matara o exterminara o neutralizara los virus que podríamos respirar. Entonces ya se usa en la industria textil. ¿En dónde se está utilizando muchísimo? En la industria cosmética, y la cosmética tiene que ver con los bloqueadores solares. Por ejemplo, de aquí es un bloqueador solar normal, común y corriente. Y no sé si ustedes se lo han puesto, pero es que así lo dejan, ¿no? Blanco. Y después de un tiempo, cuando nos metemos al mar, por ejemplo, eso se cae y ya no tiene efecto. Cuando le agregamos a estos bloqueadores solares nanopartículas, los podemos ver que se hacen así, se hacen translúcidos y protegen más. Y cuando se sumergen en el agua, no se caen. Entonces eso le da una gran ventaja. Otra cosa, por ejemplo, es para evitar la rayadura en los lentes o que se empañen en los lentes de sol o en los lentes normales o en los parabrisas, también se utiliza muchísimo. Y, por ejemplo, en los lentes de contacto se utilizan capas de diferentes nanomateriales para darle un diferente color a estos lentes de contacto. Ya están. En la industria del deporte, por ejemplo, ya se utilizan nanomateriales en algunos, pues ya de forma profesional, en algunos instrumentos o herramientas, como por ejemplo Wilson tiene esta pelota en donde tiene una capa de nanomaterial que permite que haya un flujo de aire pero que no se deforme, y entonces la pueden usar muchísimo más tiempo y puede viajar con mayor facilidad. Y también lo podemos encontrar en los marcos de las bicicletas, en las pelotas de golf, en algunos tenis que tienen grafeno, y también en los palos de golf para evitar la deformación. Entonces, como ustedes ven, ya la nanotecnología está en muchísimos lados y está siendo cada vez más utilizada. Pero algo que quiero dejarles en cuenta es que los nanomateriales no son peligrosos y no podemos definirlos así como peligrosos. ¿Por qué? Porque Paracelso, que es este señor que está aquí, es el que nosotros consideramos el padre de la toxicología. Es decir, fue un científico que estudió qué era tóxico y qué no. Y entonces él dice, la dosis hace el veneno. Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Pero si no, es decir, todo puede ser
tóxico. Depende la cantidad, cómo lo tomes, cómo lo administres. Es como cuando nosotros nos enfermamos del estómago y te dicen, es que no es la calidad, es la cantidad. Pues básicamente es algo similar, ¿no? Entonces, lo importante de esto también es que ustedes vean que los nanomateriales actualmente ya están en productos comerciales como estos, cosméticos, cremas, antibacteriales, etc. Pero también están en alimentos y no sabemos cuáles son los efectos. Aparentemente, hasta este momento, todos han sido buenos. Y justamente es lo que hace la nanotoxicología. Estudiamos cómo un nanomaterial puede alterar la función de una célula para saber si son buenos o malos. Y entonces, al final de la plática quiero decirles si los nanomateriales son tóxicos y yo les puedo decir que no. No podemos decirles antes de evaluarlos si son tóxicos o no, porque va a depender de muchas cosas, del tipo de nanomaterial, de la concentración del nanomaterial, del modelo biológico que usemos, o sea, en dónde lo vamos a evaluar, y también del tiempo de exposición y de cómo se lo administremos a esto, ¿no? Entonces, pues, eso sería todo. Y es importante que nosotros, bueno, los que trabajamos con nanomateriales, seamos muy conscientes de que no los podemos desechar ni descartar así como si nada, sino que llevan un proceso y que eso justamente es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sale? Y bueno, este es el... siempre me gusta agradecer, aunque ahora no presenté trabajos de mis alumnos, pero todos ellos han sido parte del Nanotox Lab y pues invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, que nos etiqueten y que si utilizan Facebook, Instagram o TikTok, pues ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Te quedas. Gracias por las porras. Bravo, pues a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Tienen peso? ¿Mande? ¿Tienen peso? Sí, claro, los nanomateriales pesan porque también están hechos de elementos. Pero como son muy, muy pequeñitos, necesitas una gran cantidad de nanopartículas para que tengan peso. Pero sí pesan. ¿Qué color sería? Depende qué nanomaterial. Hay nanomateriales, por ejemplo, no está bien, las de plata, por ejemplo, pues son, algunas de ellas son grises, otras son cafés. Hay nanomateriales que, dependiendo su tamaño, pueden adquirir diferente color, como las nanopartículas de oro. Uno pensaría que son doradas, pero algunas veces son rosas, son azules, verdes. Depende del tamaño, y esto es importante, ¿no? En un nanomaterial, el tamaño sí importa y cambia mucho sus propiedades físicas y químicas. ¿Cómo es que se descubrieron o qué fue lo primero que descubrió la nanotecnología? Esa es una muy buena pregunta. Siempre se empieza a estudiar la materia, ¿no? Y entonces se dice que en una conferencia un investigador que se llama Richard Feynman dijo, es que nosotros estamos estudiando moléculas, pero debe haber más cosas más pequeñitas. Y él dijo, debe haber más en el fondo, y se refería a los nanomateriales. Antes de que se conociera como nanomateriales, se decía que era la materia condensada. Y entonces luego la gente empezó a ver que todos eran del mismo tamaño y que básicamente eran nanomateriales porque medían nanómetros. Pero yo diría que, bueno, esto fue en el año 80 y tantos y oficialmente en el 92 fue que se dio esa conferencia. Pero ya desde los años 80 se empezaba a estudiar la materia condensada. Entonces la nanotecnología tiene alrededor de unos 25 años que se está gestando. ¿Algo más? ¿No? Ok, pues muchísimas gracias.